Seguramente te estás preguntando por qué puedes escucharme si no te estoy hablando. He adquirido superpoderes. Puedo leer tu mente. Bueno, si puedes escucharme y no te estoy hablando, entonces estás preparado para oír la siguiente historia. Caltañani. Igual Socoroma es acá, al sur. Primero Socoroma era para allá. Y ese Socoroma se perdió. Se dio vuelta a la tierra y se perdió el pueblo. Hoy les traigo una historia que también tiene que ver con el origen de un pueblo, o el origen de un cerro, o el origen de algo, a lo que en estos días hemos llamado mitos cosmogónicos. Y en este caso, esta leyenda está en el libro que se llama Cuentos de Parinacota, de Juan Carlos Mamani Morales. Y en esta versión tiene por nombre Los músicos desobedientes de Marca Pertita. El pueblo de Chucuruma, más conocido como Socoroma, no es el mismo que encontramos hoy. Estaba en otro lugar. Dicen que antes se había establecido más al norte, al otro lado del hoy conocido Pusiricoyu, o el Cerro de los Zampoñeros. En ese pueblo antiguo, cierto día estaban realizando una gran fiesta. La celebración que se hacía era con gran derroche de comidas y bebidas, copiosa de bailes y alegría. En medio de ella, sin que nadie se diera cuenta, se presentó un anciano todo estrafalario, mocoso, mugriento y andrajoso pidiendo algo de comer. En un primer momento, nadie quiso atenderlo. Por el contrario, algunos enfiestados, medio curados, exclamaban: «¡Boten a ese viejo cochino hediondo! ¡Sáquenlo, viejo feo! ¡Échenlo!». Así, lo empujaron y trataron de sacarlo del lugar. El anciano los miró muy triste y apenado por esa actitud. Después, el abuelo se acercó al grupo de zampoñeros que estaba animando la fiesta. Ellos habían dejado de tocar para comer y al ver al abuelo le hicieron un lugar para que se sentara. La cocinera, también compasiva con él, le dio un plato de comida. Luego de comer, el anciano llamó la atención por lo que dijo: que allí estaban haciendo un despilfarro de vida, que se estaban portando mal, que el pueblo iba a recibir un castigo, que ellos debían irse al momento del lugar. Les advirtió además de manera insistente: «Ustedes váyanse, váyanse, el pueblo está perdido, aléjense y no miren ningún momento hacia atrás, pase lo que pase, no miren». Los zampoñeros y la cocinera dudaron en un primer momento, pero después le hicieron caso y salieron del pueblo. Cuando el grupo estaba alejándose de este pueblo de antaño hacia el lugar, escucharon un ruido estruendoso y gritos desesperados. Así, trataron de continuar hacia adelante sin mirar atrás, pero cuando estaban dando vueltas al pequeño cerro Pusiricoyu, fue tanta la curiosidad por saber qué estaba pasando en ese pueblo que volvieron la cabeza hacia él. Vieron, según algunos, que el pueblo se estaba quemando, y según otros, que estaba ocurriendo un terremoto y la tierra se estaba tragando las casas. Sin embargo, al momento, los zampoñeros y la mujer quedaron petrificados en el lugar. Hoy esos músicos y la mujer petrificados en el tiempo son las piedras en forma de pollera que se encuentran en el cerro que hoy se llama Pusiricoyu, el Cerro de los Zampoñeros. Esas formas pétreas hasta ciertos años emitían un sonido musical, pero las movieron y desde entonces no se escucha nada.
estás enterada, ay, 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 que la distancia te recuerda. Quisiera ser pajarito, pajarito itinerante, para regresarme volando, para llegar a mi pueblo y bailar los carnavales, para regresarme volando, para llegar a mi pueblo y bailar los carnavales. Ay, 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 Socoroma, lindo carnaval de Socoroma, están todos. Las personas no hicieron caso a un llamado de una persona y ellos miraron de atrás y se quedaron petrificados. Y la evidencia que queda acá, esos son los fusiles, las falditas. A mí me gustaría que esto quede un recuerdo como para las otras generaciones, porque nosotros vamos a desaparecer, ya igual mi mamá, todos los abuelos que ya han existido ya han desaparecido, mi abuelita también, pero esto sí, por ejemplo, con el correr del tiempo queda. Entonces aquí me gustaría resguardarlo a mí, sobre todo esto, por el turismo y para también que quede como historia del pueblo también. Hacían fiesta, dice, estaban manifestados, dice. Entonces dice que llegó un caballero y todo sucio, mugrientito, así, sucio, como cosito, dice. Entonces los mayordomos que estaban haciendo fiesta, dice que dijo, ay, ¿para qué, hombre, este hombre cochino, bótenlo? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué quiere acá? Diciendo, había dicho, dice, los mayordomos. Entonces los que tocan zampoña, los zampoñeros, todos, dice que han tenido lástima. ¿Para qué vamos a votar? Vamos a dar comidita, vamos a hacer comer, y que habían dado comida, habían abrigado, limpiado la callita bien, dice. Entonces el hombre ese dice que había dicho a los tocadores, a los que están tocando zampoña, ustedes váyanse para el otro lado, sin mirar para acá, sin mirar para allá, váyanse al lado de este. Entonces, se habían venido, dice, en ese mogote mismo, se habían venido, dice, y dice que han mirado, ¿qué es lo que estará pasando? Diciendo, habían mirado para allá, dice, esto por Guadera nomás está, dice, el pueblo ese. Y ellos quedaron ahí nomás. No caminaron más para acá. Ahí está toda la historia, ahí está todo, sus dibujos, todo está ahí. Chiquilitos, hombres grandes, todos con su pollera de las bolivianas, así está. Ahí no me habían quedado, dice. Entonces, por eso se llama fusiles esa parte. Bien, ahora el desafío va para ti. Lurap Hañani, atentas, atentos. Primero, dale un me gusta si lo viste hasta el final. Dale un me divierte si te gustó cómo fue narrada esta historia. Y dale un si no te gustó o fuiste indiferente. Y, por último, con mucha imaginación, dibuja en una hoja o en tu cuaderno alguna imagen visual que tengas sobre la leyenda, que te imagines cómo sucedió esta leyenda. Y de esa manera me lo envías para registrar que hiciste el trabajo. Hiki sin cama.